Bueno, buenas noches. Bueno, el objetivo de este video es presentar el proyecto de aula del tercer momento académico de la asignatura de métodos numéricos y programación. El tema que abordaremos en este video es la aplicación del método de Newton-Raphson en la industria alimentaria. Mi nombre es Tatiana Zapata. Muchas gracias. Entonces, para arrancar, tenemos que el método de Newton-Raphson es una técnica interactiva utilizada para encontrar aproximaciones de las raíces reales de una función no lineal, es decir, los valores de x que satisfacen la ecuación f de x. Este método se basa en la idea de que una función f de x en un entorno cercano a una raíz puede ser aproximada por una recta tangente. Partiendo del valor inicial x0, x sub 0, se traza la tangente a la curva f de x en este punto y se toma el punto donde la recta se corta con el eje x, con una mejor aproximación de la raíz. Este proceso se repite hasta alcanzar la precisión deseada. ¿Cuál es la fórmula que tenemos para este método? Entonces tenemos que xn es igual a xn menos f de x sub n sobre f de x sub n, donde básicamente lo que tenemos es que x sub n es la aproximación actual, f de x sub n es el valor de la función del punto y f' de x sub n es la derivada de una función en este punto. Ahora, para entender de mejor forma o para aplicar más bien este método a un problema actual, tenemos el siguiente ejemplo aplicable. Entonces es el cálculo de la temperatura de un envase durante la esterilización. Entonces aquí nos vamos a enfocar en un proceso de esterilización que hoy en día pues se lleva en la industria alimentaria. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el siguiente contexto. Durante la esterilización de alimentos enlatados se necesita calcular cuánto tiempo tarda el centro del producto en alcanzar una temperatura segura. El valor se transfiere hacia el centro del envase y se modela mediante una ecuación de transferencia de calor. Ahora, vamos a suponer que se requiere encontrar la temperatura en el centro del envase, que es T sub C, en el tiempo durante 10 minutos, que es T, sabiendo que el modelo de transferencia es, entonces tenemos f de T sub C es igual a T sub C menos T infinito, más infinito igual a menos T sub 0 por Euler menos KT igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces tenemos que T infinito es igual a 121 grados Celsius, que es la temperatura del ambiente, en este caso o la autoclave o la marmita o el equipo que se esté utilizando para la esterilización. T sub 0 es igual a 25, que es la temperatura, es lo que estamos suponiendo que es la temperatura inicial del centro del envase. K es igual a 0.1, que es la constancia de transferencia térmica. T, que la mencionábamos antes, que es T igual a 10 minutos, y T sub C es la temperatura del centro al tiempo T igual a lo que significa que esta es la raíz o la incógnita que queremos encontrar. Ahora, entonces vamos a hacer digamos que explicar un poco paso a paso de cómo solucionar esto, y es, entonces lo primero que hacemos es planteamos la función que queremos resolver, ¿no? Entonces, que en este caso, pues es la que iniciamos, la que pusimos al principio, que describe este fenómeno que es, pues, TC igual a menos T infinito más T infinito menos T sub 0 por Euler menos KT es igual a 0. Donde, pues, digamos que ahí ya tenemos más o menos, ya tenemos descritas qué significa cada una de las variables. Luego, ahora en el segundo paso, o lo que nos sigue aquí, es sustituir los valores de la función. Entonces, aquí ya tenemos que t infinito es igual a 121 y t sub 0 es igual a menos 25. Y
y los otros valores del de Euler es menos 0.1 y 10. Entonces, bueno, ya cuando digamos que hacemos esa sustitución, como lo estamos evidenciando en, en, en la ecuación, entonces eh, tenemos que tenemos un resultado aproximadamente de 0.3679 cuando hacemos toda la sustitución y luego volvemos a hacer, eh, hacemos ya luego en el siguiente paso lo que tenemos es que multiplicamos 96 por ese resultado que nos dio anteriormente y esto nos arroja 35.3184. ¿Listo? Entonces aquí luego volvemos a, a sustituir o ya complementamos la función de una forma final y aquí ya sabemos o nos queda más claro que lo que queremos encontrar es el valor de t sub c que hace que esta función sea igual a cero. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a realizar el cálculo de la derivada de esta función, ya que para poder aplicar el método de Newton-Raphson necesitamos tanto la función como su derivada. Entonces lo que tenemos aquí ya pues básicamente es que cuando tenemos la derivada sabemos que la pendiente de la función es constante, ya que esto nos dio 1. Luego, entonces aplicamos esto a la fórmula de Newton-Raphson y hacemos la sustitución, como la decíamos en la última ecuación que tenemos. Y esto que nos indica aquí, pues que solo tenemos que con una sola iteración tenemos el resultado. Y esto básicamente se da porque la función o sea, esta función que planteamos es una función lineal. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el resultado, entonces este resultado lo interpretamos que después de 10 minutos de esterilización en el centro del producto, el centro del producto alcanza una temperatura aproximadamente de 85.68 grados Celsius. Y aquí pues lo que cabe resaltar es que digamos que por norma de alimentos, un alimento se considera esterilizado cuando alcanza una temperatura de 121 grados Celsius. Entonces básicamente aquí quizás en este punto no alcanzamos en 10 minutos la temperatura esperada de esterilización. Sin embargo, sí puede ser una temperatura más o menos, una temperatura de pasteurización. Está bastante bien pero no para esterilizar. Entonces aquí ya em, lo que nos queda es que con este ejemplo sencillo pero realista, realmente esto es lo que hoy en día se utiliza en la industria alimentaria. Hemos demostrado cómo aplicar el método de Newton-Raphson para resolver una ecuación relacionada con procesos térmicos en la industria alimentaria. Y ahora lo que nos sigue es hacer la demostración en, en Octave, ¿vale? Habiendo terminado esta explicación un poco teórica, entonces ahora vamos a irnos a nuestro programa de Octave, que está ya un poco, pues ya de hecho está el código realizado. Entonces, bueno, para empezar aquí, entonces con lo que empezamos es que eh, definimos las variables conocidas del problema. Entonces aquí tenemos las variables que vimos en nuestro ejercicio teórico y pues aquí qué significa cada una de ellas. Entonces tenemos 121 de temperatura del ambiente o de autoclave o del equipo, 25 grados Celsius de la temperatura del material inicial, 0.1 que es nuestra constante de transferencia térmica y 10 que es el tiempo por el que lo vamos a evaluar. Listo, entonces ahora nuestro siguiente paso es definir la función que queremos resolver y su derivada.
Entonces aquí en esta primera línea tenemos la función tal cual, entonces acá tenemos nuestra función, acá tenemos la temperatura que queremos conocer, temperatura T infinito, T sub cero, el exponente y pues digamos que está completa. Y luego acá pues lo que decimos es que eh, ponemos la derivada. Entonces, como ya sabemos que esta función representa la diferencia entre la temperatura en el centro del envase y del modelo térmico y su derivada, como vimos antes, pues es simplemente 1, que aquí lo tenemos. Ahora, lo que hacemos acá es establecer los valores iniciales, tolerancia y el número de interacciones a manejar. Entonces acá tenemos un valor inicial de 50 grados Celsius. Definimos que el algoritmo se detendrá si el error, en este caso acá, o la tolerancia es menor a 0.0001 o si por el contrario alcanzamos las 10 interacciones. Estas son como nuestras condiciones iniciales. Y ahora lo que viene de aquí para abajo es establecer el bloque que ejecuta el método interactivo paso a paso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos para desarrollar las derivadas y pues digamos que las condiciones bajo las que ya hemos hablado para detener el programa. Entonces, básicamente en esta parte el código ejecuta el modelo de Newton-Raphson, calculando el valor de la función y su derivada en cada interacción, aplica la fórmula y mide el error. Y si el error es suficientemente pequeño, el algoritmo se detiene. Básicamente eso es lo que tenemos ahí. Y ya en nuestra parte final, entonces esto es todo este proceso, y ya en la parte final está este programa, este algoritmo, por decirlo así, lo que nos va a, a definir es más o menos la temperatura estimada en el centro del producto, ¿vale? Entonces, este es el que vamos a correr ahorita en este momento, entonces voy a darle inicio, vamos a ir a nuestra ventana de comandos y entonces acá nos arroja, mira, y se hizo 2 interacciones, esto se detuvo encontrando que el valor fue menor a lo que nosotros establecimos y la temperatura en el centro del envase es de 85.6836. Básicamente muy cercano a lo que obtuvimos en nuestro ejemplo teórico. Y ya, eso era básicamente lo que quería enseñarles. Gracias por el tiempo y espero pues haya sido de mucho, este video haya cumplido con las expectativas. Muchas gracias.